¿Cómo les va, gente? Yo soy Cos Barton y he vuelto a mi cripta literaria. Estoy en mi casa nuevamente, aunque no descarten próximos videos en la casa de Martín. Ya estoy de nuevo acá en mi casa con mi biblioteca y estoy muy contenta. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un libro que para mí es muy pero muy especial. Y se trata de Drácula de Bram Stoker. Les voy a advertir algo, está prendido el ventilador. Yo sé que me van a decir, ay, que molesta el ruido, ay, que esto que el otro. Disculpen, realmente lo siento muchísimo, pero hace un calor de cagarse, así que yo no soporto el calor, entonces les pido mil disculpas. La verdad soy un poco Drácula en ese sentido, pero bueno. Bien, antes de iniciar con esta reseña, por supuesto les aviso que no va a tener ningún tipo de spoiler. Si bien esta historia es sumamente conocida, yo sé que hay gente que todavía no la ha leído, entonces el día de hoy mi idea es introducirla un poco para que quienes no hayan leído esta historia puedan conocerla un poco y animarse. Bien, en principio vamos a hablar un poco sobre esta historia que se dice que es como la creadora de la historia de vampiros en general, del género vampírico en sí, que es un subgénero más que nada. Yo creo que antes de hablar de cómo el creador, el padre de los vampiros, hay que mencionar antes que nada a Polidori, que fue el creador del relato El Vampiro, que es un relato bastante cortito, que es de 1819 o por ahí, y que, bueno, data mucho antes que Drácula y fue el que le dio la forma del vampiro romántico como lo conocemos al día de hoy, ¿no? Drácula es una historia que lo que hace es dar un poco de forma a todo lo que es la mitología del vampiro, explora un poco más entre lo que es la leyenda, su figura, la superstición y demás. Bien, esta es la historia más que nada de Jonathan Harker, un hombre el cual va a asistir al conde Drácula en su castillo en Transilvania. Él es invitado por este conde bastante misterioso para que lo ayude a conseguir un lugar donde vivir en determinado lugar para que más o menos lo oriente y tal. Entonces Jonathan emprende un viaje que es bastante espeluznante, ya que en su camino mucha gente le va a empezar a advertir y le va a decir cosas bastante curiosas sobre su destino. Entonces él va a tener muchísimas dudas sobre la identidad de la persona o de la criatura más bien a quien va a visitar. Entonces ya va con una sugestión enorme. Ya llegando a este lugar nos encontramos con que efectivamente el conde Drácula es un personaje bastante mórbido, bastante curioso, misterioso, es un tipo bastante raro. Nos damos cuenta que tiene hábitos inusuales, como que durante el día prácticamente no aparece, está mayormente a la noche, no comparte la cena con el mismo Jonathan Harker, que va justamente por cuestiones laborales, pero no comparten mucho tiempo más que en la cena, cuando él se sienta a su lado para verlo comer, pero no comer con él, después en la biblioteca y ese tipo de cosas. Y hablan un poco sobre el asunto por el cual Jonathan va. Sin embargo, empieza a indagar un poco sobre él, sobre sus convicciones y demás. Ahí Jonathan va a estar narrando sobre las extrañas vivencias que tiene que atravesar en este castillo, sobre las apariciones de criaturas fantasmagóricas, vampíricas y otras cuestiones, apariciones de lobos y mujeres extrañas, ¿no? Esta es una historia emocionante cuya narrativa es epistolar, es decir, que está todo en forma de carta, o más bien es como la entrada de un diario, ¿no? Jonathan va anotando cada día sus experiencias, entonces lo vivimos todo como en primera persona por parte de Jonathan, y después vamos a ir avanzando por parte del resto de los personajes. Por ejemplo, Mina Harker, que es su esposa, en realidad es en el momento su novia, y que está muy preocupada por él y al mismo tiempo está muy preocupada por su amiga Lucy Westenra. En fin, la cuestión es que va a haber una cosa bastante pedregosa ahí, ya que este conde se va a ir trasladando hacia lugares donde le parece mejor para ir investigando a ciertas personas, pero no quiero entrar en detalle justamente por el tema de los spoilers. Yo sé que ya la gran mayoría por lo menos conoce la historia por las películas, sin embargo déjenme decirles que nada de lo que van a ver en las películas se asemeja a lo que es la historia verdadera de Bram Stoker. Es totalmente diferente,
no creo que haya alguna que realmente le haga justicia. A mí personalmente me gusta mucho la interpretación de Bela Lugosi, la de Christopher Lee. También la adaptación de Francis Ford Coppola me gusta muchísimo, sin embargo como adaptación en sí es un poco floja, pero es una de las películas que más me gusta en su formato más vampírico, bien romántico. Me parece que es una historia bellísima, aunque difiere mucho de lo que es el libro. Entonces si ustedes van a entrar a esta novela con la idea de que van a encontrar una cosa parecida siquiera a lo de Coppola o cualquiera de las otras versiones mencionadas, olvídense por completo, porque es una historia que va por otro lado. Sí, tenemos una cuestión amorosa, tenemos una cuestión de amistad entre otros personajes que se van involucrando. También tenemos la aparición del gran y famosísimo Van Helsing. Y vamos a tener otros personajes que nos resuenan muchísimo por Hollywood y por muchas otras cosas más. Porque Drácula es justamente un personaje y una figura totalmente icónica dentro de lo que es el género de terror. Esta es una historia que yo releí ya que había leído hace muchos años y no me acordaba nada. La verdad yo tenía una idea como de que era un poquito más densa, pero cuando lo leí prácticamente lo devoraba porque me parecía impresionante, me encantaba, porque incluso es más cruenta de lo que yo recordaba. Tiene algunas situaciones bastante gore, sangrientas. Obviamente para la época todo eso era muy impresionante y muy choqueante, e incluso se le hacía un poco el fuchi al pobre Bram Stoker, porque todo esto era bastante turbio para la época, ¿no? Yo creo que es una novela a la cual le tienen que entrar sin miedo por completo, en el sentido de que léanla sin prejuicios, traten de sacarse todas las ideas hollywoodenses que tengan encima, porque se van a decepcionar. Es una historia que por supuesto tiene una narrativa bellísima, que nos hace conocer la perspectiva de cada personaje y que es sumamente ligera, tiene una prosa que no es difícil de leer. Yo sé que hay gente que le cuesta un poco engancharse con el tema de los clásicos, sin embargo Drácula es una obra maravillosa y yo se la recomendaría a todo el mundo realmente. Así que en resumidas cuentas lo que yo quiero decirles es que a mí este libro me fascina, es uno de mis clásicos favoritos junto con Frankenstein, que creo que Frankenstein está un poquito más arriba, pero es una novela que vale muchísimo la pena, que como fanáticos del terror o como fanáticos de la literatura no se pueden perder. Vale la pena darle una oportunidad, así que los invito a que lo hagan, y quienes ya lo hayan leído, por supuesto, cuéntenme acá abajo cómo fue su experiencia con esta historia. Si el video les gustó, los invito a que le den manito arriba y se suscriban a esta cripta. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.